Buenas, gente de Mecánica Racional. Vamos a continuar con el estudio en 3 dimensiones de ahora la dinámica de los cuerpos rígidos. En el video anterior habíamos estudiado la cinemática de los cuerpos rígidos y habíamos analizado el problema 44, que era también un ejemplo activo de la unidad de teoría en el libro. Ahora continuamos con el estudio de la dinámica, es decir, vamos a incorporar los efectos de las fuerzas, momentos, inercias y la masa del cuerpo rígido ahora en el espacio. Para que ustedes se ubiquen en el libro, ahora vamos a explicar la teoría que está en la página 491, que es lo que se dice que son las ecuaciones de Euler. Ahí lo que dice el libro es que las ecuaciones tridimensionales de movimiento para un cuerpo rígido se llaman ecuaciones de Euler y consisten en la segunda ley de Newton. Es decir, la sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración. Entonces, el estudio en 3 dimensiones comienza primero en analizar los cuerpos que giren respecto a un punto fijo, digamos, la dinámica de giro de un cuerpo tridimensional en un punto fijo, y después se lo traslada, digamos, al estudio en el movimiento general en 3 dimensiones. Pero van a ver que las ecuaciones son idénticas. Entonces, vamos a repasar con lo que sabíamos hasta ahora. Lo que sabíamos hasta ahora es que la sumatoria de los momentos externos a un cuerpo rígido respecto a un punto cualquiera en el espacio, que puede estar adentro o no del cuerpo rígido, es igual a la tasa de cambio, a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular. Recordemos que HO es la cantidad de movimiento angular y la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo es la tasa de cambio en el tiempo de esa cantidad de movimiento. Esto era el momento, la cantidad de momento en un cuerpo rígido. ¿Y qué era la cantidad de movimiento angular? Sino más que el producto cruz de que esta expresión es masa, la sumatoria, digamos, de I, de todas las porciones de masa del cuerpo rígido, multiplicado por la razón de cambio de su posición respecto al tiempo, de la posición de cada partícula I respecto al tiempo. Es decir, la masa de cada partícula I multiplicado por la razón de cambio de su posición respecto al tiempo. Eso multiplicado a producto cruz por la posición de la partícula I. Es decir que, si ustedes recuerdan, esto era masa por velocidad, la masa I por la velocidad I, y esto es la posición de esa masa respecto al origen de coordenadas. Entonces, esto era cantidad de movimiento multiplicado a producto cruz por la posición de esa partícula, es, digamos, la posición que tiene esa partícula respecto al punto de giro. Entonces, esa era la cantidad de movimiento. La tasa de cambio, la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular era el momento. Entonces, ¿esto qué significaba? Significaba que esta virome puede estar moviéndose a razón constante, es decir, yo tengo una cantidad de movimiento angular, puede estar moviéndose a razón constante, que si no cambia esa cantidad de movimiento angular, significa que no hay un momento ejercido externo en la virome que haga que cambie esa cantidad de movimiento. Puede estar quieto, o sea, cantidad de movimiento 0, y puede permanecer quieto, es decir, no hay una razón de cambio, entonces significa que no hay un momento. ¿Qué quiere decir esto? Que la única forma de cambiar la cantidad de movimiento angular de la lapicera, ya sea que de estar quieta pase a girar, o de estar girando pase a girar más lento, o estar quieta o girar más rápido, va a tener que ser debido a un momento. Y eso, la tasa de cambio de eso nos da la cantidad, la sumatoria de los momentos externos. También podemos reescribir esto como la sumatoria de las posiciones de todas las partículas I, multiplicado producto cruz por la masa en I, por la velocidad angular, el producto cruz de la velocidad angular por la posición en I, de nuevo, de esa partícula. ¿Se acuerdan que esto era velocidad? Y la velocidad también podía escribirse como la velocidad angular, producto cruz, la posición de esa partícula. Ahora, ¿qué hacemos para empezar el estudio en 3 dimensiones? Muy bien, como hicimos en la cinemática, podemos representar la velocidad angular y la posición en 3 dimensiones. Entonces tenemos la velocidad angular, digamos, expresada en sus componentes tridimensionales,
la velocidad angular respecto de x en la dirección del versor y, lo mismo ij, z acá. Y luego la posición vectorial de la partícula i en sus coordenadas x, y o sea, la coordenada x de la partícula i en la dirección de y, la coordenada y de la partícula y en la dirección de j, z y k, lo mismo. Entonces, si nosotros incorporamos estas dos ecuaciones, las incorporamos en esta ecuación y hacemos todo un artilugio matemático, nos vamos a encontrar que tenemos un radio acá, otro radio acá, todo multiplicado, nos va a quedar radio cuadrado. Algo muy parecido ya hicimos en el capítulo 17. Entonces vamos a tener masa por radio cuadrado por velocidad angular. Entonces, trabajando eso, vamos a ver qué nos queda. Nos van a quedar entonces 3 componentes de cantidad de movimiento angular, una por cada eje, y la masa por los radios al cuadrado son las inercias. Entonces, inercias en X, en Y, en Y y en YZ, y luego se van a ir combinando con los productos de inercia. Tenemos momento de inercia y producto de inercia, recordemos. Entonces, nos va a quedar armada una matriz de velocidades angulares e inercias y productos de inercia. En este eje principal tenemos los momentos de inercia y en los otros ejes tenemos los productos de inercias y sus conjugados. Por ejemplo, el IX, el producto de inercia IX, inercia de Y respecto de X, es lo mismo que la inercia de X respecto de Y. Esto y esto son iguales, lo único que están multiplicados por distintas velocidades angulares. En esta matriz nos queda la diagonal principal positiva y el resto negativo. Bueno, como les he dicho, entonces los momentos de inercia y los productos de inercia son la sumatoria de todas las partículas de masa i. En este caso, para el momento de inercia respecto al eje x es el i al cuadrado más el z al cuadrado multiplicado por la partícula de masa. La sumatoria de todas esas masas da el momento de inercia en xx. Hago lo mismo en el ii, que es x cuadrado y z cuadrado. En el zz es x cuadrado y cuadrado. Luego los productos de inercia, habíamos dicho que el xy es igual al ix y es la masa por la componente x, la componente y lo mismo con el resto. Entonces todos estos factores son los que están adentro de esta matriz. Habíamos visto en el estudio de la cinemática tridimensional que nosotros habíamos definido un marco de referencia secundario para poder realizar el cálculo. ¿Qué habíamos hecho? Nosotros habíamos dicho que definíamos una velocidad angular con componentes respecto a un marco de referencia secundario. Acá lo que podemos hacer es lo mismo. Estas componentes de velocidad angular son o pueden ser respecto a un marco de referencia secundario. Es decir, que estas componentes de cantidad de movimiento angular también son referidas a un marco de referencia secundario, que habíamos visto puede o no estar fijo. Habíamos dicho que si estaba fijo al cuerpo, me refiero, el marco de referencia secundario, fijo al cuerpo rígido, la velocidad angular omega mayúscula, que es la velocidad angular del marco de referencia secundario, iba a ser igual a la velocidad angular del cuerpo rígido respecto al marco de referencia primario. Este desarrollo de la aceleración angular que habíamos hecho a partir de la velocidad angular lo vamos a hacer ahora en la cantidad de movimiento angular. ¿Qué nos va a quedar? Que la variación de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo, que recordemos era el momento, ya nos vamos acercando, que tenemos que resolver esto para poder saber cuánto va a haber la cantidad de momento, de momento externo al cuerpo rígido. Vamos a tener que derivar componente por componente de la cantidad de movimiento angular, que quedaría derivada de la cantidad de movimiento angular del eje respecto al eje x respecto al tiempo por y. Entonces, ¿qué hicimos acá? Derivamos las 3 componentes de la cantidad de movimiento angular, a cada una la derivamos respecto al tiempo. Entonces, recordemos que esto puede escribirse como... Entonces, estas 3 componentes pueden escribirse vectorialmente, conforman a la cantidad de movimiento angular total en componentes
respecto al marco de referencia secundario. Entonces, derivando esto, es decir, derivando esta expresión, nos da lo mismo que hemos hecho con la velocidad angular en la cinemática. Derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Y así con los otros términos nos quedan 6 términos. Igual que como habíamos dicho para el estudio cinemático, estas derivadas de K, la derivada de J y la derivada de I, se pueden escribir como la velocidad angular del marco de referencia secundario multiplicado por el versor I. Recordemos que habíamos dicho que esto era una variación de la posición del versor I respecto al tiempo, que lo podíamos traducir como la variación como la velocidad angular del versor I por la posición del versor I. Entonces es como decir una velocidad tangencial igual a una velocidad angular por el vector posición, multiplicado producto cruz vector posición. Entonces era similar a eso. Entonces lo traducíamos de esta manera. Entonces la sumatoria de momento nos va a quedar como por el versor K más la velocidad angular del marco de referencia secundario multiplicado por la cantidad de movimiento angular total. Esto tiene absoluta concordancia con esta ecuación que habíamos visto en cinemática. Acá teníamos que esto era la aceleración angular. Acá tenemos que esto es el momento. Recordemos que habíamos visto en la dinámica plana el momento lo podíamos hallar multiplicando la inercia del cuerpo rígido por la aceleración angular. Entonces vemos que si a esto que es una expresión de la aceleración angular, si a todo esto lo multiplicamos por inercia, vamos a tener esta expresión que es el momento. Y tiene sentido. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer matemáticamente, que es largo y directamente voy a poner el resultado, es esta derivada, digamos, tiene que ser la derivada de todo esto. Al mismo tiempo, tenemos que incorporar en esta parte, digamos, todos los HO también. Y ahí es donde se hace un poquito complicado. Pero si ustedes ven la ecuación 2012 del libro, esa es, digamos, toda la expresión completa. Para escribir todo el desarrollo de esta derivada, vean la ecuación 923, la tienen como ecuación 923 en el cuadernillo de fórmula, o también en la ecuación 2012 de la página 493 del libro de teoría. Así no me hacen escribir todo ese choclo gigante. Acá en el libro tenemos todo este desarrollo, es, digamos, la derivada esa que yo les mostré. Acá para analizar un poquito rápido, lo que hace la ecuación es derivar la cantidad de movimiento angular en X, Y y Z y lo multiplica por la velocidad angular del marco de referencia secundario, producto cruz, la cantidad de movimiento angular. Pero luego la cantidad de movimiento angular, esto también hay que derivarlo. Entonces, lo que sucede es que estas componentes, nosotros tenemos inercia y velocidad angular, entonces queda expresada la inercia y la derivada de la velocidad angular. Que recordemos, esto es la aceleración angular. Entonces, esta expresión de momento tiene, digamos, más allá de su complejidad matemática, no deja de ser conceptualmente inercia por aceleración angular. Excepto acá, bueno, hay que tener en cuenta muchos más factores debido al análisis tridimensional. Entonces, no deja de ser inercia, aceleración angular respecto a todos los ejes y la inercia y los productos de inercia. Y acá también se le suma tiene en cuenta la velocidad angular del marco de referencia secundario. Y lo que hace es lo mismo con las otras componentes del momento. Una forma de reescribir esto, digamos, un poquito más prolijo algebraicamente, o por ahí más útil desde el punto de vista de la operatoria matemática, es escribirlo de esta manera.
como la ecuación 925. La ecuación 925, o también la ecuación 2013 del libro, expresa el mismo sistema de ecuaciones, digamos, por multiplicaciones de matrices. Entonces lo que hace es la matriz de momentos es igual a la matriz de inercia por la matriz de aceleraciones angulares, es decir, derivada de velocidad angular respecto al tiempo, multiplicado por la matriz de velocidad angular del marco de referencia secundario, de nuevo por la matriz de inercia por, ahora sí, las velocidades angulares. Entonces, inercia por aceleración más velocidad angular del marco de referencia secundario por inercia por velocidad angular. Los problemas que requieren, digamos, todo este cálculo matricial y algebraico son mucho más fáciles de resolverlo con software, digamos. Más allá de que se puede hacer a mano y que hay ejemplos que ustedes pueden hacer del libro donde se hace toda esta operatoria. Realmente esto, más allá del entendimiento que ustedes tienen que tener conceptual de la fórmula, esto requeriría el uso de una planilla de cálculo al menos o un software de cálculo para hacer la situación más fácil. Nosotros vamos a analizar casos donde vamos a estar aplicando estas fórmulas o estas ecuaciones, pero no va a ser necesario toda la resolución algebraica de las matrices porque en muchos de los casos se simplifica mucho de los ejes. Cuando uno tiene, por ejemplo, un cuerpo rígido simétrico respecto a un eje, los productos de inercia son todos ceros. Entonces esto se simplifica, toda esta parte se puede simplificar. De hecho, el marco de referencia, si el marco de referencia secundario está fijo al centro de masa del cuerpo rígido, todo esto digamos, se va, porque la velocidad angular del marco de referencia secundario es la misma que la velocidad angular del cuerpo rígido respecto del marco de referencia primario. Entonces, a lo que voy es que todo esto se simplifica bastante en los casos que nosotros estudiamos. Sí sucede que si queremos estudiar un caso más completo de un cuerpo rígido complejo respecto a un marco de referencia que no está centrado en el centro de masa, por ejemplo, sí vamos a tener que aplicar esto. De todas maneras, esto se puede resolver muy sencillamente con una planilla Excel o con un software de cálculo. Pero a los fines de nosotros entender los conceptos, van a ver que los problemas que vamos a hacer no van a requerir tanto desarrollo matemático. Si ustedes siguen el desarrollo en el libro, nosotros habíamos dicho que este estudio valía para el movimiento tridimensional de un cuerpo rígido que gira respecto a un punto fijo. El desarrollo es exactamente el mismo para el movimiento general del cuerpo rígido, no necesariamente respecto a un punto fijo, por lo cual no es necesario hacer mayores observaciones respecto a eso. Las ecuaciones son las mismas, las tienen en el cuadernillo de fórmulas, y también lo pueden ver que el desarrollo es exactamente igual si lo ven desde el libro. Lo que sucede, o sea, ustedes preguntarán por qué las ecuaciones para un punto y para un movimiento general son las mismas. Porque si ustedes ven en el desarrollo para el movimiento general, lo que hace es situar en el movimiento general el marco de referencia secundario en el centro de masa. Si situamos el marco de referencia secundario en el centro de masa, las ecuaciones de movimiento siguen siendo las mismas. En el caso de que el marco de referencia secundario no esté en el centro de masa, ahí se hace un poco más complejo y hay que tener en cuenta otros términos. Pero nosotros dijimos que podemos siempre situar el marco de referencia secundario donde nosotros queramos. Entonces, para el movimiento general, cuando no sea un movimiento respecto a un punto fijo, sí o sí tenemos que ubicar nuestro marco de referencia secundario en el centro de masa. Luego podemos decidir si el marco de referencia secundario gira fijo el cuerpo, digamos, se mueve, rota fijo en el cuerpo rígido, o si tiene un movimiento relativo respecto al cuerpo rígido, como habíamos visto en el ejercicio de la rueda, en el ejercicio que vimos en el video pasado. Entonces, resumiendo, lo que acabamos de decir es: si un cuerpo rígido gira fijo respecto a un punto O, conviene poner el marco de referencia secundario en ese punto. Ahora, si el cuerpo no gira respecto a un punto fijo, sino que tiene un movimiento general, conviene poner el marco de referencia secundario en el centro de masa. Ustedes pueden resolver el problema 2058
y van a ver que es una aplicación bastante buena, bastante sencilla, no tan compleja de todos estos desarrollos, donde van a ver que se simplifica bastante las ecuaciones estas matriciales que hay que resolver. Y ahora lo que yo voy a seguir haciendo es explicar la próxima parte de la teoría, que es, digamos, la última parte de la teoría que tiene que ver con los fenómenos de la dinámica tridimensional de los cuerpos rígidos. Muy bien, en esta última sección de la teoría de la dinámica de cuerpos rígidos en 3 dimensiones vamos a explicar el concepto de los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler son una herramienta muy importante para estos casos y muy útil para el análisis tridimensional, porque proveen de una herramienta matemática relativamente sencilla para definir la posición de un cuerpo rígido en el espacio. ¿Y para qué nosotros queremos la posición de un cuerpo rígido en el espacio? Porque, por ejemplo, según la teoría que desarrollamos, nosotros podemos estudiar, digamos, determinar la velocidad, las velocidades angulares y las aceleraciones angulares, pero se nos complicaría mucho conocer la posición o el cambio de posición respecto al tiempo. Es decir, hasta ahora estamos manejando digamos, el estudio cinemático en velocidades y en momentos, o sea, de cinemática y dinámica del cuerpo rígido, pero no hablamos demasiado sobre la definición de la posición. Digamos, ¿cómo podemos hacer para saber, a partir tal vez de los datos de velocidad angular y aceleración angular, cuál va a ser la posición del objeto del cuerpo rígido en un momento o en otro momento? O, a partir de la posición, sacar los datos de velocidad angular y aceleración angular, por supuesto. Entonces, por eso es que tenemos que digamos, revisar, aunque sea de manera rápida, los ángulos de Euler. Hay otras herramientas matemáticas, aparte de los ángulos de Euler, que pueden servir, pero esta es la que nosotros vemos en este momento digamos, en la materia como ser una de las más conocidas que hay. Entonces, lo que hace para definir los ángulos de Euler, se estudian dos sistemas coordenados. Tenemos un sistema coordenado y el segundo en este momento está exactamente en la misma posición del primero. Es decir, acá tenemos 2z, 2x y 2y. El primer ángulo a conocer es el ángulo psi, PSI en letra griega, que viene determinado por el giro del marco de referencia secundario respecto al primario, un giro respecto al eje z. Es decir, que vamos a tener el eje z todavía compartiendo ambos ejes z colineales. Vamos a tener el x, el y y el z, pero ahora vamos a tener un desplazamiento en este sentido, digamos, de lo que sería un x' y un y'. Es decir, acá está el z y el z' todavía juntos. Acá lo que sucedió es un desplazamiento angular de un ángulo psi. Luego, el segundo movimiento que se hace para hallar el segundo ángulo es girar todo el sistema, el marco de referencia secundario y el objeto, por supuesto, respecto al eje x'. Entonces, lo que va a suceder es que esta pata de la y y esta z se va a desplazar y esta y se va a levantar. Y vamos a tener el ángulo phi. Entonces, este ángulo, la y, ya no está en el plano xy como estaba antes, sino que está levantada, es decir, el ángulo de y respecto de y ya no se puede definir como el psi, sino que, digamos, se pierde ese ángulo y lo que se tiene es, se sigue teniendo el ángulo psi de x respecto de x', y ahora se tiene el ángulo z phi, el ángulo phi respecto de z y z'. Entonces, básicamente, lo que se hizo acá es, digamos, se le hizo mover al objeto de esta manera y después se lo hizo así. Y ahora, por último, para averiguar el tercer ángulo, acá me corrijo para que quede igual que en el libro. Este ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces tenemos el psi
que es lo mismo el psi que es de acá y acá, que después queda solamente acá, el ángulo psi. Entonces este ángulo lo vamos a llamar θ y ahora vamos a averiguar el ángulo φ, que es el final. Ahora lo que se hace es hallar el ángulo φ, que el ángulo φ es, digamos, el giro en su eje de simetría una vez que está, digamos, en posición angular. ¿Qué significa entonces paso a paso? Nosotros tenemos el objeto, ¿no? Que para definirle su posición lo que hacemos es primero definirle su ángulo se define el ángulo primero de precesión, luego se define el ángulo de nutación y luego se define el ángulo de giro, como gira respecto a su eje de simetría. Entonces nos quedan definidos dirección de eje de simetría y luego el giro respecto al eje de simetría. Esta es una manera. ¿Qué pasa si el objeto no tiene un eje de simetría? Bueno, lo definimos nosotros el eje de simetría de acuerdo a la manera más conveniente, pero como nosotros sabemos, la mayoría de los elementos que vamos a querer estudiar en su dinámica tridimensional, que poseen giro y que poseen un movimiento tridimensional, suelen tener ejes de simetría. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir su posición en el espacio del eje y luego saber el giro respecto a ese eje. Para visualizar estos movimientos, ustedes conocen lo que es un trompo. Voy a hacerlo con esta toma para que se vea mejor, digamos, el movimiento que queremos analizar. Entonces, el trompo, ¿qué es lo que sucede con el trompo? El trompo es una de esas cosas que giran, digamos, quedan girando por una gran velocidad angular, quedan girando en su punta, digamos, apoyada en el piso. Como lo que hacen es cavar un pequeño hoyito en el piso, digamos, por la fricción, quedan quietos y no se mueven con esa punta. Ustedes saben que cuando empieza a desacelerarse, cuando empieza a desacelerar, empieza a perder velocidad, lo que hace es, por los desbalances que tienen, por la propia disposición heterogénea de la masa, empieza a hacer esto el trompo. O sea, sigue girando, ¿no? Básicamente, imagínense que esto gira constantemente, pero empieza a hacer este movimiento el trompo, hasta que se cae y termina así, haciendo eso. Entonces, mientras está con mucha velocidad angular, la disposición heterogénea de la masa no afecta y queda parado. Cuando empieza a desacelerar, ya, ¿qué es lo que sucede? Empieza a tener una pequeña inclinación. Esta pequeña inclinación es el ángulo de nutación. Es el que vimos acá, el θ. Ángulo de nutación. Entonces empieza a tener un ángulo de nutación. Cuando tiene un ángulo de nutación, por un efecto que ahora vamos a analizar, empieza a tener una precesión, que es lo que empieza a hacer este movimiento angular. Entonces, empieza a tener un movimiento angular respecto al eje Z que se llama, digamos, el ángulo psi, el ángulo de precesión, tiene un cambio, por lo cual tiene una velocidad angular el ángulo de precesión. Entonces empieza a ser así. Como el trompo gira en todo momento respecto a su eje de simetría mientras tiene el movimiento de nutas, el movimiento de precesión, tiene entonces también un ángulo de giro. El ángulo de giro, digamos, define cuánto gira en su eje de simetría y en el transcurso del tiempo varía el ángulo de giro, digamos, porque tiene una velocidad angular. Entonces, gira con un movimiento de precesión y gira con un movimiento de giro de su eje de simetría. Y al mismo tiempo, el tercer movimiento que hace es que varía el ángulo de nutación. Es decir, primero estaba vertical y mientras la velocidad de giro disminuye, aumenta la velocidad de precesión. Y también aumenta la velocidad angular del ángulo de nutación, porque cuanto más lento va, más se cae, más rápido empieza a hacer la precesión
y más rápido también empieza a variar su posición angular respecto al horizontal, es decir, el ángulo de nutación. Entonces, todo ese fenómeno del trompo tiene que ver con su masa, tiene que ver tiene que ver con la tasa de variación del ángulo de giro o la variación del ángulo de giro también. Digamos, entonces la velocidad angular de la precesión y la nutación son funciones de la velocidad de giro del trompo. Es un caso bastante particular, pero así se estudia. Lo mismo, por ejemplo, cuando ponemos a girar una moneda que gira vertical hasta que después empieza, digamos, a girar sobre sus cantos. Bueno, hace todo un efecto. Ese tipo de efecto se estudia a partir de estos ángulos y la variación de estos ángulos respecto, digamos, en función del ángulo de giro. Ahora, lo bueno de todo este estudio angular que hizo Euler es que podemos escribir los momentos directamente con el uso de estos ángulos. Y tenemos las fórmulas que ustedes en el libro las tienen, las 2026, 2027 y 2028. Estas son las tres ecuaciones, 2026, 2027 y 2028. Entonces, a partir de los ángulos y las derivadas, la razón de cambio de esos ángulos, nosotros podemos obtener los momentos. Este desarrollo lo pueden ver en la página del libro 514, 513 y 514. Pero básicamente lo que hace es que, debido a que nosotros elegimos una pieza simétrica, los productos de inercia se simplifican, son ceros. Entonces trabajamos solo con los momentos de inercia de los ejes principales. Entonces, luego lo que se hace es obtener las derivadas primeras y las derivadas segundas de los tres ángulos y se los incorpora a la fórmula de esta manera. Y así es como podemos obtener los momentos respecto al cambio de posición angular en tres dimensiones. O viceversa, podemos obtener a partir de los momentos la posición en tres dimensiones. Eso ya sería matemáticamente un poco más complejo, ya que hay que integrar bastante para resolverlo. No va a ser nuestro caso de aplicación, de estudio, digamos, pero ustedes saben que matemáticamente se puede ir para un lado y matemáticamente se puede ir para el otro. Hay ciertos casos bastantes recurrentes, como de estudio, que hacen que se simplifique un poco todo esto también, incluso más, que es, por ejemplo, el estado de precesión estable. ¿Qué significa la precesión estable? Supongamos de nuevo que nuestro trompo, es suponer, por ejemplo, que el trompo no varía su condición de inclinación, es decir, giro constante, gira respecto a su eje de simetría de manera constante, no desacelera, tiene un ángulo de nutación que no cambia y tiene un cambio de ángulo de precesión que tampoco cambia, es decir, todas las velocidades angulares no cambian. Tiene una posición angular del eje de simetría definido que no cambia y todas las velocidades angulares no cambian, es decir, tiene un movimiento de este estilo constante, que eso es lo que se llama la precesión constante. Se puede encontrar esto, y esto es lo que vamos a aplicar en el ejercicio de práctica que vamos a hacer para poder revisar todos estos conceptos de manera práctica, que lo que hace la precesión constante es simplificar la fórmula de momento, que queda solamente un momento en X respecto al eje X, y la fórmula es la 2029, que diría yo que es la que deben tener más presente que el resto. Entonces, lo que hace esta fórmula es, digamos, no tenemos momento en Y, es igual a 0. La sumatoria de momento en Z también es igual a 0. Y acá tenemos que la inercia en Z menos la inercia en X, de los ejes principales en Z y ejes principales en Z, en X digo, por la derivada de psi al cuadrado, seno de tita, coseno de tita, más la inercia en Z, del eje principal en Z, derivada del ángulo phi, del ángulo de phi, por la derivada del ángulo psi, o sea, derivada del ángulo de giro, derivada del ángulo de precesión, seno del ángulo de nutación. Fórmula 2029. Entonces, esta es, digamos, la más
digamos, que tienen que tener presente, el tipo de movimiento que tienen que presente para los análisis que vamos a hacer nosotros, los estudios prácticos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Rapidito, vamos a hacer un ejercicio de práctica de esto para poder cerrar el tema. Nosotros vamos a hacer entonces el ejercicio, el problema 51, y ustedes van a hacer el resto del problema, los problemas 20, 58 y 2060. El 2058 es el que le había dicho antes cuando estábamos explicando la dinámica tridimensional, digamos, que no tiene que ver con los ángulos de Euler, o sea, tiene que ver, pero no se usa esta ecuación de ángulo de Euler, sino que se usa el desarrollo matricial, de manera sencilla, por supuesto, pero eso es para que repasen ese método y este es para que repasen este método. Y ahora vamos a hacer el problema 51, que es, digamos, una forma también de repasar los conceptos de precesión, digamos, más que nada, y el fenómeno de momentos y fuerzas que se dan cuando tenemos un sistema en 3 dimensiones donde tenemos una masa girando y se le quiere aplicar un momento o un giro a eso y queremos hallar cuáles son los momentos resultantes debido a que queremos cambiar de posición angular una masa que está girando. El problema 51 dice: un avión de pasajeros a turbohélice tiene 4 motores. Cada unidad tiene un momento de inercia de 3,45 kg/s² y una velocidad angular de 10.000 rpm. Es decir, estamos hablando de que cada motor gira a esa velocidad de rpm y cada motor tiene esa inercia. Y el avión está volando a 640 km/h y gira hacia la derecha en una trayectoria circular de 800 metros de radio. Los rodamientos que sirven de asiento para los ejes de los motores se encuentran separados entre sí a una distancia de 60 centímetros. Calcular el momento giroscópico. Entonces, cuando hablamos del momento giroscópico, nos estamos refiriendo a justamente el momento resultante de el cambio de posición angular de una masa que está rotando en otro eje angular, digamos. Entonces, ¿qué queremos decir? Nosotros en este caso tenemos nuestro avión con las 4 turbohélices, ¿no? Las turbohélices tienen, dijimos, los apoyos a 60 centímetros, o sea, 0,6 metros. Estos 4 motores tienen un giro de 10.000 rpm y cada motor tiene una inercia. Entonces, ¿qué sucede? Los motores están girando, ¿no? Entonces, como están girando a una altísima velocidad y tienen una inercia, tienen una masa, cuando nosotros queramos cambiar de ángulo esta posición, esa inercia que está girando en esta dirección se va a oponer al cambio de posición angular. Es lo mismo cuando queremos empujar una masa. La masa se opone a nuestra fuerza con una reacción igual y opuesta, ¿no? Entonces, eso es el momento giroscópico. El momento que yo tengo que hacer para cambiar de posición. Porque si esto gira, vamos a suponer que esto está girando, ¿no? Si yo lo pudiera girar sin esfuerzo, no habría momento. Digamos, no habría o sea, todo este estudio de cantidad de movimiento angular no resultaría en un momento, resultaría en un momento en cero. Que acá, bueno, no estoy enseñando esto porque no es este caso, pero cuando tenemos una masa rotando, para cambiar de posición angular esa masa no resulta en un momento igual a cero. Es decir, que hay algo físicamente que se nos está oponiendo al cambio angular de una masa rotando. Y eso es justamente el momento giroscópico. Ustedes habrán visto seguramente experiencias físicas donde tal vez observaron un giroscopio. Que el giroscopio, ¿qué es? Se puede hacer un giroscopio haciendo rotar una masa
un eje, digamos, apoyado en un punto con una masa en su otro extremo, que si está girando a una determinada, a una digamos, suficiente velocidad angular en respecto a su eje, vemos que no, si lo soltamos no va a caer, digamos, libremente, sino que va a quedar apoyado y pareciera que va a quedar flotando en el aire, apoyado en una punta, y en el otro extremo flotando en el aire, girando a una considerable velocidad angular, supuestamente, en función de la masa. Pero no es que se queda flotando quieto, sino que va a empezar a girar de esta manera. En vez de caer, va a empezar a girar. Y va a empezar a girar de la misma manera que el trompo no cae estando así, porque lleva una velocidad angular y genera una velocidad, un ángulo de precesión. El giroscopio queda girando horizontal, pero hace, digamos, un movimiento, una velocidad angular de precesión. ¿Eso por qué es resultado? Porque no tienen, digamos, no tienen una resistencia a ese momento, es decir, que pueden girar libremente para hacer ese momento resulta en un giro en ese nuevo velocidad angular. No hay nada que los esté frenando para realizar o sea, para la resultante de ese momento, y nada que esté frenando la resultante de ese momento, por lo cual terminan girando así. Lo interesante es estudiar por qué giran para ese sentido y no para el otro, pero bueno, eso se los dejo para ustedes. Es una cuestión más matemática y de regla de la mano derecha y dirección de los vectores, pero bueno. En este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer girar los motores que están rotando. Los motores se van a oponer a eso, o sea, van a generar un momento de precesión. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Bueno, visto de arriba, yo voy a tener un ángulo de giro, vamos a suponer acá, a 800 metros. Es decir, yo voy a tener una velocidad angular. Yo voy a tener una cantidad de movimiento angular debido a los ejes, que va a ser igual a cantidad de movimiento angular, es igual a la inercia por la velocidad angular, por 4, digamos, o digamos las 4 inercias por la velocidad angular. Y entonces, ¿qué significa? Visto tridimensionalmente, yo voy a tener una velocidad, si nosotros hacemos regla de la mano derecha, si esto es positivo, yo voy a tener que negativo se va a ir para abajo la velocidad angular, y no nos dice la dirección de giro de las hélices, pero la vamos a suponer, digamos que es vamos a suponer que es, digamos, en este sentido, visto de frente vendría a ser un antihorario, es decir, que si yo giro de esta manera la hélice, voy a ir para adelante. Vamos a suponer que esto, vamos a suponer que para adelante es para allá. Y entonces el momento que se me va a dar va a ser hacia allá. Realmente la dirección del momento no va a influir en este caso, porque no nos hace diferencia si el momento se nos está dando, digamos, ¿cómo sería el momento? Una fuerza para allá en uno de los apoyos y una fuerza para allá en el otro apoyo. O tal vez al revés sería, digamos, una fuerza para allá en los apoyos y una fuerza para allá en los apoyos, digamos. No nos interesa tanto la dirección del momento, sino el valor del momento, en este caso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la velocidad angular del giro del motor, para pasarlos a radianes sobre segundo, porque lo tenemos en RPM. Entonces sabemos que 10.000 RPM va a ser igual a 1047,2 radianes sobre segundo. Ustedes saben que 1 RPM son 2pi sobre 60 radianes sobre segundo, o sea, 2 vueltas de 2pi de vueltas, 2pi sobre un 60 segundos, porque RPM a minutos, son revoluciones por minutos a segundos, son 60, 1 sobre 60, entonces 1 a 2pi sobre 60 es igual a 10.000 a x, entonces se multiplica, es la regla de 3 y nos da 1047,2. Sabemos que la inercia es igual a 3,45 kilogramos segundos cuadrados.
Entonces, a partir de esto, calculamos que la cantidad de movimiento angular es igual a la inercia por la velocidad angular. Y esto nos da simplemente 3603 kilogramos segundos. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar esta velocidad angular, que es muy sencillo porque tenemos la velocidad de avance y el radio de giro. Entonces sabemos que la velocidad angular es la velocidad de avance sobre el radio de giro, y esto es igual a la velocidad de avance nos las da en 640 km/h, lo tenemos que pasar a metros sobre segundos, o sea, dividido 3,6. 640 dividido 3,6, 177,8 metros sobre segundo dividido 800 metros, esto nos da 0,22 radianes sobre segundo. Y a través de la fórmula sabemos que el momento resultante es igual a la velocidad angular por la cantidad de movimiento angular. Y esto, digamos, es un producto vectorial, recordemos. Recordemos que acá estamos trabajando con vectores. Pero, como dijimos que nos interesa el módulo, podemos directamente trabajar con las magnitudes. Es decir, la magnitud del momento es igual a la magnitud de la cantidad de movimiento angular, producto escalar ya, velocidad angular. Entonces esto es igual a 802 kilogramos. Y esto era todo esto lo calculamos respecto a una inercia, y tenemos 4 motores con esa inercia. Es decir que entonces el momento total es igual a 4 por m, que es igual a... Ahora, realmente para saber cuánta fuerza se está ejerciendo sobre los rodamientos, directamente sabemos que el momento es igual a la fuerza de reacción por, digamos, la distancia de los rodamientos. Entonces la fuerza de reacción va a ser igual al momento sobre la distancia. Entonces calculamos, el momento va a ser 802, porque por supuesto no estamos usando el momento total, sino que para saber la reacción en cada rodamiento tenemos que usar el momento de un motor, para saber la reacción en los rodamientos de ese motor. Entonces 802 sobre 0,6 nos da 1336,37, mejor dicho, para redondearlo para arriba, kilogramos. No es poca cosa que por querer girar el avión con ese radio de giro a esa velocidad, con la inercia de esos motores, digamos, girando a esa velocidad, tengamos en los apoyos más de 1 tonelada de fuerza. Y esto es algo que se estudia, y esto se tiene que tener en cuenta en la dinámica del diseño mecánico de cosas que están girando a gran velocidad con cierta inercia y que van a ser susceptibles de cambiar la posición angular de los ejes. Bueno, con esto completamos la práctica y la teoría de dinámica tridimensional de los cuerpos rígidos. Yo los dejo para que ustedes resuelvan solos estos otros 2 problemas. Van a ver que no son para nada difíciles. El 2058 no usa los ángulos de Euler, sino que usa la matriz, la ecuación matricial, pero van a ver que se simplifica mucho, se puede resolver bastante sencillo. Y el 2060 es una aplicación parecida a esta, que usa, digamos, el concepto de los ángulos de Euler, a diferencia de acá que no los usamos. Esto es más bien una aplicación sencilla, práctica, de la aplicación de las fórmulas básicas de momento, con cantidad de momento angular, y del efecto, para que ustedes vean el efecto del momento giroscópico. El momento giroscópico, de acuerdo a la situación, se puede resolver con las ecuaciones de Euler, digamos, con los ángulos de Euler, perdón, para aplicar la fórmula de momentos con los ángulos de Euler, como van a ver en el ejercicio 2060. Y para sacar los momentos de los otros problemas, utilizan directamente las fórmulas matriciales, ¿no? Entonces yo los dejo con esto. Nos vemos en clase. Por cualquier consulta ustedes me avisan. Y en el próximo video ya voy a estar empezando la última unidad de teoría, que
que va a ser de vibraciones. Así que nos vemos ahí. Gracias.